love is alive. And so we begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Hola gente linda, nos vamos hoy con los impactos de la inteligencia artificial en el mundo y en las distintas áreas. Más que miedo al avance, hay que interiorizarse en relación a estos avances y profundizar un poco sobre el tema. También hay que ver cuál es el uso que se hace de ellos y regular para que el uso sea correcto y no te dañe, y en todo caso ese tema lo maneja la bioética, que es de lo que se trata este programa y sobre lo que pensamos debatir. Hoy vamos a avanzar sobre el impacto que produce en la educación y también la regulación legal, y nos acompaña Constanza Dietrich, que es vicerrectora académica de la Universidad Católica de Salta, y Eduardo Romani, desde la ley y la posibilidad, como decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Decíamos en los programas anteriores que el cambio de era que estamos viviendo abarca todas las ciencias jurídicas, turismo, economía, la interrelación de los seres humanos, la psicología, sobre lo que voy a volver en unos minutos, la ingeniería genética, que te promete una vida in eterno, y también hay un otro aspecto sobre el que es importante puntualizar, que son las contradicciones que todavía el ser humano no pudo resolver y que forman parte de esta realidad que nos toca vivir. Precisamente desde el punto de vista de la psicología, es imposible resistirse a este efecto de fascinación que ejerce la inteligencia artificial en la vida, porque nos facilita, nos da un confort, una comodidad, pero también está cambiando la forma de estructurarse que tiene el sujeto, en la medida en que el otro con el que interactúa no es otra persona, es directamente un objeto que responde inmediatamente a sus órdenes, y uno ve a los chiquitos desde pequeños utilizando algo que después resulta ser el que lo somete cuando no lo tiene, y sí puede producir un síndrome de abstinencia, pero ahí también la academia tiene que enfrentarse ante una realidad, la academia desde el punto de vista de la psicología, y es que le faltan herramientas para diagnosticar, clasificar y entender lo que le está pasando a alguien que no siempre es un adicto, sino que es un nuevo ser que se está constituyendo con esta realidad que prácticamente lo absorbe a un mundo virtual y lo abstrae de la realidad a donde las cosas pasan, con todos los efectos que esto produce cuando las cosas pasan y el niño está en un mundo virtual. Esto por un lado. Ahora vamos a las contradicciones, que es de lo que hablábamos en los programas anteriores. ¿Cómo pensar un mundo en donde la ingeniería genética y el transhumanismo piensan en la infinitud de la raza humana, pero al mismo tiempo el ser humano está destruyendo el planeta cuando lo convierte en un basural, los océanos también? En fin, podríamos dar muchos ejemplos a donde esto se ha expandido en el planeta y es el único en donde podemos sobrevivir. Y esta contradicción del ser humano, que por un lado se piensa al infinito y no tiene en cuenta que el lugar a donde vive no solamente está convirtiéndolo en finito, sino en tóxico. Por darles un ejemplo de estas contradicciones, también podríamos analizar desde el punto de vista de la conducta que hace instalada una guerra o las guerras en el mundo con un planeta que es el único donde podemos en un sistema solar sobrevivir, o qué hace el delincuente, el perverso, que amenaza a otro ser humano, cuando en realidad tendríamos que haber superado estos conflictos y haber arribado a nuevas soluciones. Este y otros temas después del corte.
nombre es Juan Carlos, soy soldador y no tenía máquina para trabajar. Soy Andrea, soy cocinera y no tenía máquinas para trabajar. Mi nombre es Vilma, soy costurera, no tenía máquina para trabajar. Soy Sofía y no podía trabajar porque no tenía quien me cuide a mi bebé. Esto ya no es un problema en la ciudad de Salta. En diciembre del año pasado inauguramos la fábrica municipal, un espacio con más de 100 máquinas para que vos puedas usarlas y venir a trabajar. Como ya lo hicieron más de 2.000 salteños. También contamos con una guardería. Para que cuiden a tus hijos mientras vos trabajás. Pedí tu turno a este número o lo puedes hacer también a través de la web de la municipalidad. Te esperamos. El único requisito es tener ganas de trabajar. Y ahora sí, ¿cómo está Constanza? Muchas gracias por venir. Estela, gracias por la invitación. Encantada de acompañarte en el programa. Bueno, Y sobre vamos, todo con este tema tan interesante. vamos por eso, vamos por no tener tantos miedos y más conocimientos. Y usted, doctor, espero haberlo presentado bien. Sí, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, que es un poco más amplio que abogacía. Es bastante más amplia, sí. Bueno, pero es toda una cuestión, porque cuando uno va a las reuniones sociales hay mucho miedo a esto, y yo digo, bueno, hay leyes. Leía el otro día que la Unión Europea tiene una propuesta muy interesante que está replicada en otros países, que es justamente la regulación de la inteligencia artificial en esa ley, que la replica después también Japón, Canadá, Australia, y que acá en Sudamérica Brasil va a la cabeza, pero también la tiene Chile y Colombia. O sea, Argentina no lo sé. Así que ustedes dirán, como representantes del avance de la ciencia, ¿qué nos puede decir, por ejemplo, Constanza, la educación? Yo no sé si ustedes pueden pensarse sin la inteligencia artificial. Bueno, muy interesante esto que acabas de decir, pensarse sin la inteligencia artificial o con la inteligencia artificial. Cuando vos planteabas el tema de la regulación, me hizo reflexionar y pensar un poquito en las primeras revoluciones que pasó la humanidad, las primeras revoluciones industriales, ¿no? Y cómo cada revolución industrial trajo aparejado este temor ante lo nuevo, Claro. Los temores que tenemos hoy en día de pérdida del empleo, de que nos supere, y así sucesivamente, hasta nosotros en este momento estamos hablando de lo que se llama la quinta revolución industrial, donde ya hay una fusión de las tecnologías con el accionar humano. ¿Qué es lo que diferencia a esta revolución y que diría que es lo que genera este temor generalizado que hay en la gente? Es que el vertiginoso avance de las tecnologías, de las nuevas aplicaciones que salen cotidianamente, y este vertiginoso avance que va sobre justamente aspectos que antes eran propios del sujeto, ¿sí? Hablando de la subjetividad que eran propios del sujeto, el tema de la cognición. ¿Por qué? Porque todas estas inteligencias lo que intentan hacer es operar simulando los procesos cognitivos por los que pasa la persona. ¿Alcanzarán? ¿Llegarán algún día? Yo lo veo difícil, pero es tan dinámico, es tan cambiante que no podría decirte que esto va a ser, no será así dentro de 10 años. En este momento, esto que vos señalás tiene que ver con pensar a la inteligencia artificial como una herramienta de lo que hoy se llama la cognición distribuida. El concepto de cognición distribuida hace referencia a que nosotros no aprendemos, el conocimiento no está solamente en nosotros, está en otros, está en artefactos, está en internet, por mencionarte en un libro. La inteligencia artificial yo creo que es por excelencia el ejemplo de lo que sería la cognición distribuida hoy en día. ¿Por qué? Todos los que trabajamos en distintos ámbitos, o la mayoría de aquellos que trabajamos en distintos ámbitos y también en el ámbito educativo, por supuesto, recurrimos a lo que es, sobre todo, la inteligencia artificial generativa. Tenemos alguna que es predictiva, todas trabajan sobre algoritmos y sobre muchísimos datos, pero recurrimos
de una forma en que podemos, yo la denominaría como si fuera un asistente, ¿sí? Un asistente, un acompañante, una herramienta que en este momento nos facilita muchos procesos. A medida que uno se va adentrando y va conociendo las aplicaciones nuevas que van surgiendo, cómo te puede asistir en tu tarea cotidiana, creo que se van bajando los niveles de temor que aparecen acá. Ahora, esto muy interesante que te decía en el corte, que planteaste el tema de la subjetividad y la intersubjetividad. Claramente, hoy en día el sujeto se percibe y aprende con el apoyo de otras herramientas. ¿Qué puede llegar esto a afectar a futuro los procesos cognitivos propios del humano? Creo que sí. No lo sé, pero es un tema interesante como para discutir. Se me ocurrió algo que no dije en la introducción, que es el tema de la fascinación. Tiene un efecto sobre el sujeto porque lo atrapa y lo introduce en un mundo virtual y se olvida del mundo presencial, donde las cosas pasan. Y ahí es a donde creo que hay que calcular los riesgos que tiene, que yo lo veo hasta en la coordinación óculo-manual de los centennials, y los dolores que tienen en el cuerpo. Por ejemplo, tienen las articulaciones de la mano con la que manejan los celulares, o sea, son los cambios que uno tiene que estudiar, diagnosticar, y creo que ahí precisamente me gusta mucho el concepto de la cognición distribuida, porque es una manera de ponerle nombre a lo que todavía no tiene desde ciertas ciencias. A mí me parece que siempre la clínica enfoca lo que no marcha, ¿viste? La psicopatología, pero es antiquísima la psicopatología, y todavía no está definido en esta nueva era, porque es una nueva era, cuáles son los efectos que ha producido el introducir estos avances de los que no se puede prescindir. Ahora hay un tema que me gustaría tratar con usted, doctor, que tiene que ver con la contradicción esta que es propia del humano, ¿no? O sea, la manipulación, por ejemplo, genética, te proponen un transhumanismo en donde la vida humana no tendría límite, ¿ok? Ahora, la paradoja y la contradicción es que es una raza que se piensa sin fin, pero está destruyendo el único planeta donde se puede habitar en un sistema que es este que conocemos. A ver, eso necesita obviamente ser regulado, porque no podemos concebir una guerra con drones, con todo el avance tecnológico propio de la inteligencia artificial, desde el punto de vista nuestro. O sea, ¿cómo vamos a seguir permitiendo de que exista el delito que atente contra el otro ser humano, la exterminación de la raza, en un planeta que es el único que hay para que viva la raza que hoy no tiene con qué alimentarse prácticamente, porque ha convertido el océano en un basural y sigue tirando residuos? O sea, entramos en ese aspecto en donde, en medio de esta contradicción, podríamos decir, que no ha sido resuelta por nuestra humanidad, aparece la inteligencia artificial en Argentina desregulada. Por ahora sí. Es interesante el análisis que hicieron de manera previa, pero hoy no hay ningún tipo de regulación sobre la inteligencia artificial. Particularmente yo creo que no hay que menospreciar, o sea, no hay que desprestigiar la herramienta. La herramienta de la inteligencia artificial es muy útil, hay que darle un buen uso como toda herramienta. Yo arranqué como abogado en su momento y teníamos la máquina de escribir y pasamos a la computadora y ahora la inteligencia artificial. Y creo que todo es para mejora, al menos desde el punto de vista jurídico, y espero que así sea en todos los órdenes. Yo veo mucha resistencia por ahí de parte de la justicia, y se empiezan a buscar como excusas, decir que estamos deshumanizando la justicia, que la justicia no podemos entregarla, si se quiere, a una máquina o a la inteligencia artificial, pero lo cierto es que es una herramienta útil que para cuestiones cotidianas
que muchas cuestiones dentro de la justicia terminan siendo automatizadas, digamos, directamente. La inteligencia artificial es una herramienta que va a ayudar a la aceleración de la justicia. Lo cierto es que hoy no tenemos una base regulatoria en ese sentido, y bueno, hay que empezar a trabajar en esto. Siempre venimos atrasados, si no es una cuestión económica, es la cuestión política, y bueno, no he visto todavía ningún proyecto que tenga una entidad suficiente como para avanzar todavía en la regulación de la inteligencia artificial. Claro, tal vez ese sea el tema y la asignatura pendiente, porque esta falta de regulación, que me parece que, por ejemplo, no hay una penalización cuando hay un robo de identidad en Face, algo elemental. Lo que pasa es que ahí tiene todo el mundo. Claro, es parte de la controversia que se da a nivel jurídico. Todo lo que es la protección de datos y la inteligencia artificial es uno de los temas más debatidos, y tratar de llegar a una seguridad jurídica para el ciudadano y que la justicia esté segura cuando empiece a implementar. De hecho ya la está implementando y ya están utilizando el propio presidente de la Corte de Justicia, el presidente de la Escuela de la Magistratura, el doctor Fabián Vittar, en su momento planteó que se están trabajando sentencias con inteligencia artificial, pero como un asistente, como bien dijo Constanza, hoy es un asistente que nosotros tenemos que enriquecer. De hecho, hasta la inteligencia artificial se entrena, no es lo mismo la inteligencia artificial pura como viene de parte de OpenAI, en este caso que es la más conocida, pero se va trabajando, se la va entrenando y vamos llegando a un punto donde realmente es de una utilidad que creo que vino para quedarse. Y te reitero, para mí hay que enriquecer esta herramienta y no denostarla. Yo a nivel educativo, me permite, estando al lado tuyo, Constanza, me pasó que mucha gente en su momento denostaba lo que era la educación a distancia, la educación por plataforma, y después de la pandemia todos, absolutamente todos, vimos las virtudes que también tiene esta herramienta. Y decíamos, no, que la herramienta de la educación no presencial no sirve en las plataformas, es mucho más virtuosa la presencialidad, y posiblemente, pero jamás denostar, si se quiere, a la herramienta, sino que hay que enriquecerla y hacer un buen uso de la herramienta, que creo que ahí es donde hay que apuntar, y es necesaria una buena regulación. Celebro que en Europa y en otros países estén más avanzados en esta historia. Bueno, la verdad que habría que abrir mesas de diálogos para encontrar el camino de una regulación. Próximo programa, Unión Europea. Con mucho gusto. Espero que sea en Europa. Bueno, no, eso está más complicado, ¿no? Y la legislación, porque es interesante. Yo no tuve tiempo de entrar, pero realmente creo que hay que analizarla con un poco de tiempo y estudiarla, porque uno va descubriendo que ya existe en el mundo, que es cuestión de adaptarla a las circunstancias que uno vive en la Argentina, y están dadas las condiciones para que eso sea así. Con un presidente que utiliza tanto la inteligencia artificial, existe y está instalada desde hace años, y uno no toma conciencia que no podría vivir sin un celular, sin Booking para viajar o sin un buscador de pasajes. Ahora la última novedad es que podemos prescindir en casa, porque tenemos robots que limpian las casas. Existen, por supuesto, ya en otros países, pero bueno, también tiene sus riesgos. El otro día se publicó el tema de un robot que se autoprogramó en Japón. Los japoneses, porque tienen una ley, lo desactivaron inmediatamente, pero se autoprogramó porque no le alcanzaba el tiempo para hacer lo que tenía que hacer. Entonces se dio más tiempo para hacer. Mientras autoprograme para limpiar, no tengo ningún problema. El tema es que esto genera, como decía Constanza, muy interesante, una revolución, es un cambio de era, en donde bien puesta el tema del miedo, el miedo a lo desconocido, pero también creo que es una función de la educación y nuestra desde la psicología, que hay que hacer una especie de resignificación sobre qué es lo que tanto te asusta si hace más de cuántos años que está instalada en la interrelación y no somos conscientes de que esa presencia existe hace años entre nosotros, porque los celulares, porque las funciones que te da la identificación de imagen,
la traducción de los idiomas que hoy nos permite comunicarnos a nivel mundial, lo que decía Eduardo recién en relación a cómo se estigmatizó el tema de la conectividad virtual a través de los celulares, y después de la pandemia se convierte en una promoción tal vez de las clases online. Yo creo que después de la pandemia, que se implementó rápidamente la clase online, y creo que ustedes en la Católica fueron pioneros, ahora la gente quiere todo online para no perder tiempo en cosas que te pasan, como los cortes de calle. Exactamente. Mira, vos mencionaste algo muy interesante, que es la multiplicidad de aplicaciones que tiene la inteligencia artificial, ¿sí? Nosotros, en la vida cotidiana, en muchas cuestiones tenemos hace rato que vienen utilizándose, y por ahí no tenemos mucho conocimiento de qué recursos cotidianos utilizamos con inteligencia artificial. Pero me parece interesante lo de la regulación. Ahora yo me pregunto, la regulación no es genérica. Hay cosas que se podrán regular y otras que no se van a poder regular, me parece a mí. A lo mejor el uso de datos a través de las estafas, posiblemente, pero ¿podré regular yo y prohibirle a un alumno que utilice inteligencia artificial en la universidad? ¿Cómo hago para limitar? Hay cosas que creo que más que limitarlas, tenemos que ver cómo las resignificamos, cómo nos capacitamos los docentes y cómo trabajamos esto con los alumnos. Y yo creo que también en ese punto, en donde la educación tiene una tarea titánica, la nuestra es peor, porque habría que reducir la maldad del que carga las herramientas para que no lo haga y produzca un efecto catastrófico para el único lugar donde habitamos, porque hoy alguien que te carga una herramienta, que es el culpable, pero hay que ver hasta dónde él es responsable. Y ahí entramos en el plano de la locura. Qué tan loco y tan perverso, digamos, puede ser en el ámbito de una cultura en donde se despliega la perversión en algunos actos, y este chico que carga las herramientas y destruye, y que inclusive hay una serie de películas, la última en donde querían incursionar los padres era adolescente, no sé si la vieron, ahí está. Bueno, pero eso verdaderamente existió toda la vida, la posibilidad de utilizar las ciencias para hacer el bien o para producir el daño. Para mí ahí está el tema de la regulación, que tiene que ser estricta en ese sentido. Yo creo que cuando se hable de regulación jurídica de lo que es inteligencia artificial, la inteligencia funciona con algoritmos, y si uno tiene errores en esos algoritmos, claramente es lo que vos decís, capaz que no es para bien, capaz que es para mal algunas de las cuestiones que la propia inteligencia te puede inducir de alguna manera. Entonces yo creo que la regulación va muy por ese lado en buscar la fiabilidad para lo que es inteligencia artificial, y creo que ahí es el desafío más grande en esta historia. Y lo cierto es que fue evolucionando. Voy a volver también al pasado. Comprábamos, yo me acuerdo, mi papá las enciclopedias, y éramos chicos y nos volvíamos locos por la enciclopedia. A mí me pasó hace un par de días atrás, yo soy docente del Colegio Belgrano también, y me decía una mamá: Eduardo, los chicos ya no usan la biblioteca y los libros. Internet fue suplantando de alguna manera, y los libros son importantísimos, lógicamente, y la inteligencia artificial también está avanzando sobre esos puntos. Entonces, hoy tenemos una inteligencia artificial que tiene muchísimos errores todavía. Me pasó desde el punto de vista jurídico, donde dando una clase un alumno me corrigió algo que estuvo controlando en vivo. No sé por qué tenía el celular en uso en ese momento, pero me corrigió algo porque lo había visto en inteligencia artificial y tenía un error grosero la inteligencia artificial, y después lo corroboramos en clases. Entonces creo que hay que hacer un buen uso de la herramienta, y creo que cuando se habla a nivel legislativo de trabajar en ese sentido, creo que va a ser muy técnico y va a tener que ser multidisciplinario en la labor. Exacto. Y que los abogados no creamos que tenemos la razón
en lo que es la regulación, sino que se produzca un debate amplio para que entre todos encontremos el camino de esa regulación tan necesaria. Está muy bueno, así que esta primera parte del programa, porque se nos está achicando el tiempo, la retomamos desde ese lugar y la educación, ¿te parece? Bien. Y para ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana que viene. We were good.